Ustedes tuvieron uno de los primeros días, toda una sesión interesante sobre qué es el género, ¿no? Las mujeres, etcétera. Y obviamente que es lo que justifica el que nosotros estemos aquí, ¿no? Fortalecer el platicar entre mujeres, el conocer qué están haciendo otras mujeres, etcétera. Para cerrar esta sesión, lo que me gustaría es que pensáramos qué interrogantes podemos tener cuando planteemos nuestros proyectos. Cualquier proyecto que nosotros podamos tener, no importa el tema, no importa su carrera, qué interrogantes podríamos tener de manera paralela a estos proyectos sobre la participación de las mujeres, su participación de ustedes, el beneficio o el impacto también que tiene a este grupo o a este gran grupo esos proyectos que ustedes trabajan. Normalmente cuando uno trabaja con el desarrollo sostenible, con la economía social, etcétera, se habla mucho de triangular y de trabajar en términos de los beneficiarios, quiénes son los facilitadores, quiénes son los inversores, quiénes son los participantes, etcétera. Yo puse ahí un esquema muy rápido con el cual ustedes pueden ver que en realidad lo que se está poniendo atención sigue siendo como de manera genérica. Es decir, se está hablando nuevamente sí de pensar y de tomar en cuenta qué está pasando con los actores sociales, garantizar cómo se apropian los actores sociales de los proyectos, pero pocas veces se habla de quiénes son esos actores sociales. Y entonces, a mí lo que me gustaría es que si ustedes, por ejemplo, se encuentran en el proceso diagnóstico para posteriormente trabajar la formulación de un proyecto, en cada una de estas etapas tengan interrogantes sobre la participación de las mujeres e incluso también de la participación de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Con genérico quiero decir que prácticamente en todos lados, tanto las financiadoras como las financiadoras más en términos privados, digamos, las instituciones gubernamentales o las universidades van a repetir mucho esta fórmula de identificar, formular el proyecto, ¿no? Implementarlo, antes tiene que ser aprobado, después de implementarlo y darle seguimiento, evaluarlo, hacer las conclusiones y proponer el seguimiento de los proyectos. Eso se va a repetir mucho en las financiadoras. Es decir, así sea de desarrollo sostenible o sea de cualquier otro tipo, casi siempre la fórmula es la misma: diagnosticar, formular, que sea aprobado, aplicar, evaluar, cerrar y después decir cómo hacia dónde podemos ir. Eso se repite, es genérico por eso, se repite, cambia en algunos aspectos. En algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó que el proyecto actual que tengo de CONACYT, en lugar de decir justificación, decía, diga por qué es importante. Y así de, diga por qué es importante, pues es una justificación, ¿no? Pero al final era justificación. No decía objetivos, decía acciones a realizar, algo así, ¿no? Y aparte era la metodología. Es decir, aunque cambiaba el nombre, genéricamente eran los mismos elementos. Diga cómo lo va a aplicar, diga qué espera, diga cómo lo va a evaluar, diga cómo lo va, después de esto, cómo le va a dar seguimiento. ¿Sí? Hasta ahí entonces ustedes, en el ámbito profesional, se van a dar cuenta que se repite mucho. Algunas personas van a decir, agréguele tal elemento de evaluación o ocupe tal instrumento, ¿no? Pero va a ser genéricamente lo mismo. ¿Qué es o cuál es la invitación con la que cierro hoy? A mí lo que me gustaría es que desde el diagnóstico, en una cuestión, digamos, en una postura política, pero política en términos de nuestra postura como mujeres,
hacernos estas preguntas que están aquí, que están muy lejos y a lo mejor ustedes no ven, pero lo pueden ver en las pantallas. Este tipo de preguntas van a ser importantes durante todo el proceso, es decir, las puedo hacer en el diagnóstico, pero después las puedo volver a hacer en la implementación, las puedo volver a hacer en la evaluación. Y tienen que ver con cosas que a lo mejor van a descentrar muchas de las dinámicas de nuestras comunidades de práctica. Es más, incluso nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nosotros trabajamos de manera conjunta con una comunidad de práctica, pero que cuando nos hacemos estas preguntas nos damos cuenta que no hemos incluido de manera equitativa a lo mejor a cierto sector del grupo. Yo puse mujeres porque es lo que nos convoca hoy aquí, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres, etcétera. Pero podría ser cualquier grupo. Y no quiero decir que las mujeres son un grupo vulnerable, pero quiero decir que muchos grupos vulnerables podrían entrar en estas preguntas cuando estamos hablando de interrogantes y de planificaciones. Por ejemplo, una de las primeras preguntas, y que esto se los voy a dejar la presentación y al final vienen los toolkits o la caja de herramientas de donde pueden sacar todo esto. Una de las primeras preguntas podría ser, ¿ha considerado los roles respectivos de mujeres y hombres y cómo se relacionan en su proyecto? Ustedes tienen un proyecto o van a tener un proyecto. ¿Cuántas mujeres participan? ¿Cuántos hombres participan? Pero sobre todo, ¿cómo se relacionan los hombres y las mujeres en su proyecto? Esa sería una pregunta básica. Si nuestro objetivo es visibilizar más la participación de las mujeres o fortalecer el liderazgo de las mujeres. Mi proyecto, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres incluyen? No, es que yo estoy pero a favor del empoderamiento de las mujeres y el liderazgo y bla, 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 bla. ¿Así? ¿Y en tus proyectos cuántas mujeres entran? No me gusta trabajar con mujeres, yo con puros hombres porque son los que aguantan el trabajo rudo. Entonces así como, o sea, ¿cómo, Lorena? Estás mal, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres y cómo participan? ¿Se han buscado las opiniones de las mujeres y los hombres en sus proyectos? Sí, no, parcialmente. ¿Y cómo las han buscado? Porque si yo llego y digo, ¿usted está de acuerdo en que se haga un trabajo a favor de la protección del medio ambiente? Sí, ok. Ya una mujer me dijo que sí. ¿Usted está a favor o en contra de un trabajo a favor del medio ambiente? A favor, ya van 2 mujeres que me dicen que sí. ¿Usted está a favor o en contra? A favor. 3, a favor. Ya sé que me va a decir que a favor. Son preguntas, yo le digo siempre con la gente con la que trabajo, son preguntas cuya respuesta va a ser políticamente correcta. Prácticamente nadie te va a decir que está en contra del medio ambiente o que está en contra de que se protege el medio ambiente. Todo el mundo te va a decir que sí, aunque ni le interese en la práctica el medio ambiente. Entonces, esos instrumentos no me sirven para medir las opiniones de las mujeres y los hombres, ¿sí? Necesito un proceso de mayor observación y de mayor diálogo para en verdad recoger las opiniones de los hombres y de las mujeres, porque el que ella me diga sí, no es una opinión, es casi, dígame que sí, ¿no? En cambio, si yo llego y le digo, oiga, quiero platicar 5 minutos con usted. ¿Usted qué opina de que se desarrolle un proyecto a favor del medio ambiente? Pero eso implica que ya no la vamos a dejar sembrar su maguey mezcalero, porque el maguey mezcalero es depredador del bosque, porque como necesitamos rozar para poner el mezcal, no el mezcal, ya estoy pensando en el producto. Necesitamos el maguey, ¿sí? Necesitamos tener limpio el terreno. ¿Está a favor o en contra? En contra, y ya me va a decir por qué, ¿sí? Eso sí es una opinión,
Pero el que me diga, sí, sí, estoy a favor del medio ambiente, sí, 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 incluso estoy nada más buscando que me diga que sí. En cambio, si yo le pongo de manera informada el panorama, pues la opinión va a ser otra. Y ahí voy a tener que saber qué están diciendo las mujeres, qué están diciendo los hombres. A lo mejor la mujer me va a decir, pues estoy en contra porque mi marido pues ya no va a poder vender su maguey, que es con lo que comemos 6 meses de 12, ¿no? Chin, ya no va a poder vender el maguey. ¿Usted está a favor o en contra de que protejamos el medio ambiente, pero ya no se puede cultivar maguey para el mezcal? ¿A favor o en contra? ¿Y por qué? Justifique su respuesta. ¿No? Fíjense, o sea, eso es lo que queremos saber. La opinión de la gente sobre los proyectos, tanto de mujeres como de hombres, fíjense. Ahí dice mujeres, es decir, vamos a incluir la opinión de las mujeres, pero no quiere decir que solamente vamos a trabajar con mujeres, porque eso sería excluyente. Y lo que es real es que sí, aquí habemos mayoría mujeres, pero incluso aquí mismo hay hombres, ¿no? O sea, en la realidad, las mujeres conviven con los hombres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión de las mujeres? ¿Cuál es la opinión de los hombres? Haciendo instrumentos que en verdad nos den la opinión y no las respuestas que queremos escuchar. Muy bien. Señora, ¿cómo le va a beneficiar, señorita, cómo le va a beneficiar el proyecto que estamos proponiendo? ¿Cómo cree que le va a beneficiar? Vamos a proteger el medio ambiente. Va a haber más árboles, más animalitos y todo eso. ¿Cómo cree que le va a beneficiar? Piénsalo como un ama de casa, ajá, como alguien de tu comunidad. ¿Qué diría una señora de tu comunidad? Una señora de mi comunidad diría que sí, porque así ayuda a las futuras generaciones. Perfecto. Está bien porque ayuda a las futuras generaciones. Señor, ya no va a poder usted cultivar su maíz. ¿Qué opina usted al respecto? No, porque es mi fuente, sí. ¿Pero es el medio ambiente? No, pero necesito alimentar a mi familia. Sí. Uno a uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera va a beneficiar el proyecto a hombres y a mujeres? Fíjense, vuelvo a repetir, no me interesa nada más la opinión de las mujeres, porque las mujeres interactúan con los hombres, ¿ok? Y ya vimos que el señor, pues dice, no, ¿qué le pasa? ¿No? Y la señora dice, bueno, sí, está bien, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que empezar una negociación. Y a lo mejor lo que yo creo que es guau, porque la ONU dice que hay que proteger al medio ambiente, a lo mejor no es tan guau en mi comunidad. Hasta aquí, chicas, ¿se habían preguntado esas cosas? ¿Ya lo han hecho? ¿O lo han hecho pero no lo han sistematizado? ¿Qué dicen? ¿Perdón? Sí, sí pasa esas cosas de que a veces, no, pues a mí sí me sirve, pero a él no, y luego ahí vienen los contras y no los sabes llevar, y no sabes cómo decir, ok, no te sirve, pero quizás tu nieto, tu hijo, pues sí está interesado, ¿no? Entonces vienen cosas que se necesita trabajar. Se necesita trabajar entonces en cosas a corto plazo, porque a lo mejor al señor pues sí le afecta en su economía, pero a largo plazo le va a dar otros beneficios, no sé. Pero entonces eso ustedes lo tienen que tener muy claro y saber exponerlo a los beneficiarios directos e indirectos de su proyecto. Muy bien, hasta aquí hemos dicho, pregúntenle su opinión, sí, no, ojalá que sí. Pero después lo que vamos a ver también es que a veces yo quiero trabajar con un sector de la población, en este caso hemos dicho mujeres. Y como seguramente Eufrosina en su presentación les ha de haber dicho, ella, por ejemplo, viene de una experiencia donde legal, cultural y comunitariamente las mujeres no tenían la misma participación que los hombres. Seguro se los dijo. ¿Sí o no?
Entonces esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos legales, culturales, con los que se va a encontrar mi proyecto para que ese grupo, ya sean mujeres u otro grupo, participe en mi proyecto? Tenencia de la tierra, por ejemplo. En mi comunidad, las mujeres pueden tener tierra, o casi siempre son los hombres, y solamente en caso de viudez o de ser personas sin padres es cuando las mujeres tienen derecho a la tierra. ¿Cómo es eso? Porque mi proyecto puede ser, señoras, pónganse a cultivar ustedes mismas el maíz y así las vamos a empoderar y todo eso, ching. Pero legalmente no puede haber posesión de la tierra en esa comunidad porque las mujeres no tienen posesión de la tierra. ¿No? Entonces, necesitamos saber la opinión, sí, de la gente, pero también las condiciones legales, culturales, comunitarias que pueden permitir o obstaculizar nuestros proyectos. ¿Alguien tiene en su comunidad un ejemplo de este tipo, donde solamente los hombres tienen esta participación? ¿O tenencia de la tierra, por ejemplo? A ver, alcen la mano nada más. Solamente. Entonces, en su comunidad yo no puedo llegar así. Es que la ONU dice que en el desarrollo sostenible deben de participar las mujeres. O sea, si yo llego con eso está bien, pero nada más voy a meter en problemas a las mujeres. A lo mejor problemas que no tenían antes se los voy a poner ahora, ¿no? Entonces, Disculpe, bueno, por ejemplo, para hacer proyectos así, un ejemplo sería un retén. Entonces, se junta toda, bueno, las personas que están, bueno, cerca del terreno, ahí van a, por ejemplo, construir una presa. Lo cual estos, pues, lo único que hacen es, solo sería, solo se aprobaría siempre y cuando el hombre lo dé, pero si va la mujer, entonces ya no toman en cuenta, por ejemplo, la voz de la mujer ahí. Por ejemplo, ella tiene marido y pues si el marido no va y ella va y cubre ese lugar, no toman en cuenta el voto. Siempre tiene que ir, y forzosamente tiene que ir el hombre para que se tome en cuenta, el voto de esa persona. ahí está. Problema real. Chin, pero aquí estamos hablando de que ustedes deben de tener liderazgo, empoderamiento. Sí, pero si voy y voto, mi voto no vale. Eso hay que tomarlo en cuenta en los proyectos. O sea, nuestros proyectos no van a ser ni exitosos ni se van a poder llevar a cabo si van en contra de eso. Eso que la compañera está diciendo necesita mucho trabajo legal, etcétera, que a lo mejor no es nuestro interés. Entonces, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esos problemas donde puedan participar las mujeres, pero a lo mejor donde no los pongan en conflicto con los usos y costumbres o las formas de gobierno comunitarias? Esa es la gran pregunta. Yo he tenido problemas con respecto a poder recabar información. Es que, por ejemplo, si en una comunidad trataba con productores hombres que no se querían dirigir a mí, sino a mis compañeros. O sea, yo preguntaba, pero ellos no me contestaban a mí, sino que miraban y contestaban a mis compañeros. Entonces, para recabar información con respecto a productores hombres no me era posible. Y pues a las mujeres, o sea, sí hablaba con las mujeres, pero no tenía el panorama completo de la comunidad. Otro problema. ¿Y qué va a hacer con su proyecto, señorita? Pues fue un trabajo de la escuela, así que solamente estuvimos allí un rato, pero sí como que me sentí un poco mal porque ellos no se dirigían a mí y no me contestaban. Ahí está. Ese va a ser otro de los problemas que nos vamos a encontrar en las comunidades. Y yo también me he encontrado con eso. Y algo que ha tenido que pasar es que he tenido que pasar más tiempo dentro de la comunidad como para entender también las formas, ¿no? O sea, a veces no es que no se quieran dirigir a ti, sino que probablemente las mujeres no preguntan así como tú preguntas, ¿no? Siempre pongo un ejemplo de un maestro que decía que una vez llegó al mercado y le dijo a la señora que vendía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
Ya no me acuerdo, le dice la vendedora. ¿Cómo que no se va a acordar cuál es su nombre? Ya no me acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que así no se pregunta el nombre. Que en primer lugar, para esa cultura, en lugar de decir cuál es tu nombre, tienes que decir quién es tu familia, quién es tu papá, quién es tu mamá, antes de decir tu nombre. Entonces, a lo mejor, no es que nunca se van a dirigir a ti, es que a lo mejor las mujeres no preguntan así. ¿Sí me explico? Tendrían que preguntar de otra forma. A mí lo que me ha servido es quedarme, no tanto de quedarme a vivir ahí, sino más bien hacer más visitas y entender las lógicas, ¿no? A veces nada más con eso, entender más o menos cómo deben ser las mujeres. Algo que es importante, y que no lo dije en las comunidades de práctica, es que no toda la información tiene que ser pública. O sea, para hacer un diagnóstico u otras cosas, no siempre tenemos que estar de manera pública. Por ejemplo, en tu caso, a lo mejor, lo ideal es, mejor no hables con los productores. Deja que por el momento inicial solamente hablen los hombres, ¿no? Para recabar cierta información. Y ya poco a poco se va trabajando para que tú también formes parte de la comunidad de práctica. Ojo, eso se oye bien bonito, pero la financiadora me está diciendo que me apure porque nada más dura 3 meses, 4 meses el proyecto. ¿Cómo le hago? Por eso necesitamos aliados. El famoso animador es el que me puede sacar de problemas. Ya sé que no quieren hablar conmigo, perfecto, pero el animador es un agente de confianza que sabe qué estamos haciendo y él me puede sustituir sin ningún problema. Por eso es importante el animador, esa persona que nos puede sustituir, aunque yo no esté, y así tampoco rompes con las lógicas. Recuerden que nuestros proyectos tienen que tener impacto social y ojalá ayuden a cambiar lógicas que son negativas para las mujeres o para otros grupos. Sin embargo, no podemos pretender que el proyecto por sí solo cambie esas lógicas. Esas lógicas tienen muchos años, a lo mejor incluso siglos, pues necesitamos muchos años para cambiar eso negativo. El animador nos puede ayudar muchísimo a empezar a, primero, incidir de manera positiva con nuestros proyectos y después empezar a cambiar estas lógicas. Muy bien. Y por último, algo que me gustaría recalcar. Mis actividades, mis metodologías, mis técnicas, mis instrumentos, ustedes, así sea una cuestión muy técnica, tienen que tener claro si fortalece o no la participación con equidad de género. Eso es importante decirlo, ¿por qué? Si mi propuesta fortalece o no la equidad de género, si no la fortalece está bien, pero entonces tendríamos que buscar en un futuro otras propuestas que sí fortalezcan la equidad. No todos sus proyectos tienen que fortalecer la equidad, pero ojalá algunos puedan fortalecerlos y ojalá ustedes puedan tener claros cuáles sí fortalecen y cuáles no fortalecen tanto eso, pero fortalecen a lo mejor cuestiones como el agua, ¿no? El territorio, tenencia de la tierra. Algo que estaba yo leyendo hace poquito era, ustedes han oído de Turquía, del país, ¿no? Cerca de Turquía y en Turquía hay un grupo que no vive en un solo país, sino vive en varios países, pero que históricamente los reconocen como el Kurdistán, los kurdos. Bueno, si ustedes googlean, los kurdos han sido muy atacados por Turquía, por el gobierno turco y por el gobierno sirio. Pero, a pesar de que han sido muy atacados, bombardeados, etcétera, es de los pocos movimientos, el movimiento kurdo, que es reconocido como feminista. De los pocos a nivel mundial, incluso ni el movimiento en Nicaragua, ni los movimientos de El Salvador, incluso ni Cuba, ni ninguno de esos ha sido reconocido como feminista. ¿Por qué creen?
los kurdos han sido muy atacados por los turcos y los sirios, o el gobierno sirio. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que son reconocidos como un movimiento feminista? Incluso se atreven a decir que ha sido el único movimiento armado y de defensa al mismo tiempo feminista. Bueno, no las voy a hacer pensar más, es algo como un poco obvio. O sea, es un poco obvio porque lo que hicieron fue, los hombres se dieron cuenta que por sí solos no iban a poder defenderse, que en número eran pocos, pero que además necesitaban tener una representación ideológica fuerte. Y se habían dado cuenta que esa representación fuerte o esa figura fuerte la daban las abuelas y las madres. Por lo tanto, también las mujeres jóvenes. En el ejército kurdo hay muchísimas mujeres. De hecho, la mayoría, en número, son mujeres. Es decir, es un movimiento defendido e incluso liderado en términos de ejército por las mujeres. Es decir, los hombres confían en que las mujeres los van a defender, para acabar pronto. Eso es rarísimo, porque casi siempre se piensa que el hombre es el que defiende, no que la mujer es la que defiende. Entonces ustedes pueden ver constantemente en las noticias, mujeres kurdas, ¿no?, acaban de detener a tal líder terrorista. Mujeres, y siempre son las mujeres y las mujeres y las mujeres. Por lo tanto, la mujer se ha vuelto un ícono importante para esa defensa. No quiero decir que ustedes tomen las armas y que ahora vayamos al ejército, ni mucho menos. Pero entonces quiere decir que probablemente la participación de la mujer en diferentes proyectos, en diferentes acciones, pueda ayudar a hacer diferente un movimiento, un proyecto. ¿Sí? Pero que eso no se da de manera gratuita. Es decir, no se le da diciendo, ¿usted quiere participar en la guerra? Agarre su fusil. No, también la mujer tiene que estar fuertemente convencida de que eso tiene un sentido. Es decir, hay una historia compartida sobre que hay que defender algo. Si yo llego y le digo a la señora que por favor esté a favor y que ya no va a poder cultivar su esposo, pues su primer preocupación va a ser la cuestión individual, no la cuestión compartida, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se tiene que hacer es una cuestión compartida para que en verdad entendamos el beneficio de no dañar más a la naturaleza y conservarla, o de seguir el curso que tenemos. Pero eso no se da de forma gratuita. Por eso es importante que sus proyectos tengan el mínimo de reflexión sobre hacia dónde van y qué están buscando, independientemente del sesgo que se tengan por la formación. O sea, mi formación es más cultural, pues va a tener un sesgo cultural. Su formación es más tecnológica en términos de buscar nuevas tecnologías y para adaptar y trabajar en comunidad, está perfecto. Eso no está peleado con saber hasta dónde llega y con la participación de quién lo podemos lograr, ¿no? Por eso decía, creo que la experiencia kurda ayuda mucho a decirnos, oigan, hay que compartir. Por eso la idea de hablar del valor de las mujeres, del liderazgo de las mujeres, va relacionada con los hombres. Porque el hombre puede ser mi hermano, puede ser mi papá, pueden ser mis vecinos y puede ser con quien puedo hacer un buen trabajo, ¿no? Pero hay que escuchar las opiniones de los dos de buena manera y eso se hace con buenos instrumentos de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan su diagnóstico, para ir cerrando, por favor, observen mucho. La observación les va a ayudar mucho. Quítense los lentes, eso sí se los digo, por favor, de que ustedes, por ser miembro de la comunidad, ya conocen las problemáticas. Por ejemplo, yo vivo en Oaxaca. Pues yo vivo en Oaxaca, ya sé cuáles son las problemáticas. ¿Ya para qué hago observación? ¿O ya para qué pongo atención a un proceso? Si yo soy de Oaxaca, ya sé. Sí, soy de Oaxaca, pero les puedo asegurar que no sé ni de los problemas de mi colonia. Mucho menos voy a saber de la colonia en el punto opuesto de la ciudad al mío, ¿sí? Entonces, quitarnos los lentes de la obviedad, creo que algo que tenemos que hacer las mujeres es quitarnos los lentes de la obviedad
y en realidad ver las opiniones, las necesidades que tienen los grupos sociales o nuestras comunidades de práctica. No importa de qué programa de estudios tengamos origen, ¿no? Lo que necesitamos es ser más sensibles a esos procesos. Las mujeres tenemos la capacidad, dicen los hombres, de ser muy chismosas, ¿verdad? Dicen. Pues si somos chismosas, pues qué bueno, porque observamos más. Y eso hay que verlo a nuestro favor. Sí, soy chismosa, pero mira, me doy cuenta así de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que ocupar esas habilidades que dicen que son malas en cosas bastante positivas. Y observar y escuchar es una de nuestras fortalezas como género. Esto que nos dicen es que ustedes hacen dos cosas a la vez, ¿no? Eso nos dicen, ¿no? ¿Lo han escuchado? Bueno, si podemos hacer dos cosas a la vez, podemos escuchar y observar a la vez y podemos hacer de eso una virtud. Nuestros proyectos comunitarios, el desarrollo sostenible, no necesita replicar modelos y conceptos de manera automática. Necesita irse adaptando y problematizando de acuerdo al contexto en el que nos desarrollamos. Las mujeres podemos hacerlo por esta capacidad innata de escuchar, observar demás, pero al mismo tiempo lo podemos hacer porque hemos sido un grupo que muchas veces hemos sido como excluidos de muchas tomas de decisiones. Hemos vivido entonces también del lado de los problemas más que del lado privilegiado, digamos, ¿no? Eso nos puede ayudar, ¿ok? No hay que pelearnos con los hombres en los proyectos, hay que fortalecer nuestra participación con los hombres, hay que fortalecer nuestras comunidades de práctica y hay que fortalecer dónde sí pueden participar mayoría hombres y dónde ojalá participen mayoría mujeres. Y no nos vamos a pelear, simplemente vamos a aplicar esos proyectos de la mejor manera para el impacto social más fuerte. Con esto, chicas, entonces, yo doy por terminada la sesión en términos de exposición y lo que me gustaría es dejarle lo de las dos cajas de herramientas que me parece que son útiles con estrategias de cómo trabajar, ¿no?, con las comunidades. Les voy a dejar también la proyección. Por el tiempo, no pudimos ver toda la caja de herramientas. Por la sana distancia tampoco podemos interactuar tanto, pero con esta caja de herramientas ustedes pueden obtener actividades que puedan incluirse de manera paralela a sus proyectos, ¿ok? Dejo las diapositivas, yo creo que se las van a facilitar en algún momento los organizadores. Y bueno, mi invitación entonces es que la próxima vez que nos veamos, seguramente nos vamos a ver en algún foro o algo así, me cuenten cómo les fue con esta caja de herramientas, ¿no? No la apliquen toda, no quiero que ahora me mientan y que digan que no, que fue útil, no, qué bárbaro, no, no. Lo único que quiero es que me digan qué cosas pudieron agarrar, adaptar y que se pueden seguir a lo largo de su trayectoria en estos proyectos comunitarios. Muy bien, para cerrar entonces, por favor, en dos palabras, muy rápido, díganme, como decimos todas, ¿con qué se van? Después de ver todo esto, ¿con qué se van? En dos palabritas, por favor, yo paso. ¿Con qué te vas, compañera, después de este tallercito? Con trabajo en equipo y como conocimiento de cómo trabajar en una comunidad. Ok. Con una visión diferente y proyectándome más. Observación y diálogo en las comunidades. Identificación y observación. Conocimientos nuevos generados. Comunidad y proyectos. Comunidad de proyectos, ok.
de cómo trabajar con las personas a nuestro alrededor, ya sea hombre o mujer, y si es hombre, pues hay que fortalecer eso. Bueno, casi lo mismo, cómo crear, llevar a cabo un proyecto tanto hombres y mujeres. Trabajo colectivo, cultivar y no crear. Bueno, yo voy con la experiencia y también tomando en cuenta que debo considerar la opinión tanto de hombres como mujeres. Comunidades de prácticas con perspectivas de género. Observación e integración. Diagnóstico y diseño. Conocimientos e inclusión. Con nuevas estrategias para la buena implementación de un proyecto. Inclusión y trabajo en equipo. Realidad y herramientas. Comunidad y proyecto. Con ideas para poner en práctica. Comunidad y con nuevas herramientas. Autoanálisis y aprendizaje. Nueva definición de lo que es comunidad. Integración y nuevos proyectos. Trabajo en equipo y preguntándome siempre al hacer un proyecto para qué y para quién. Conocimiento nuevo sobre los proyectos. Observación y análisis. Conocimiento y herramientas. Comunicación y trabajo en equipo. El saber escuchar e incluir a hombres y mujeres. Muy bien, bueno, creo que el objetivo se logró. Como les decía, ¿se acuerdan que empecé diciendo, no importa cómo lo hagamos, siempre importa que el objetivo se cumpla, ¿no? Independientemente de que tengamos que modificar. Yo hoy tuve que modificar todo porque no nos podemos tocar, ¿no? No podemos hacer como muchas cosas, yo no me les puedo acercar, ¿no? Pero bueno, al menos intentando hablar más fuerte, haciendo cosas, parece ser que quedaron algunas ideas, ¿no? Como esto que decían, pues nueva forma de ver a la comunidad, escuchar a hombres y mujeres, trabajo en equipo, etcétera. Con eso es más que suficiente. Para mí, eso es lograr el objetivo del taller, ¿no? Estas cuestiones de, ya sabemos que vamos a hacer diagnósticos porque es lo normal en un proyecto, pero si a estos diagnósticos les agregamos escuchar las opiniones, detectar a nuestra comunidad de práctica, con eso ya estamos haciendo una diferencia independientemente de que la metodología sea la misma. Bueno, ojalá les sirvan las cajas de herramientas. En internet hay muchísimas cajas de herramientas que ustedes pueden lograr acercarse sin ningún problema porque son públicas y la verdad es que yo diría que estas cajas de herramientas a mí, no nada más en la experiencia en el campo, sino también ayudándome a reflexionar, me llevan a evaluar y autoevaluar mi quehacer en los proyectos comunitarios. Ojalá a ustedes les sirva, ojalá ver a la comunidad como comunidad de práctica les sirva mucho y ojalá nos volvamos a ver en algún punto en alguna ciudad de las de ustedes o aquí mismo en la ciudad de Oaxaca y podamos compartir otra vez estas experiencias. Muchas gracias y buen provecho en la cena.